Fiscal General reveló que el audio de Serrano y Pollitt fue subido a una red social. Además, cuestionó los documentos sobre el caso 30S que presentó el presidente de la Asamblea. Asambleístas piden que Carlos Vaca y José Serrano comparezcan ante el Pleno para aclarar la procedencia del audio. Hay sectores que piden la renuncia del presidente de la legislatura. Gobierno propone un plan de pagos a la FENACOTIP tras el paro nacional de transporte interprovincial. Personas que fallecieron al caer de un avión en el aeropuerto de Guayaquil eran menores de edad oriundos de la provincia del Cañar. En lo internacional, 5 soldados muertos por presunto ataque del ELN en las montañas de Colombia. Además, ascienden a 12 la cifra de muertos por la ola de frío en Europa. Martes 27 de febrero del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, reveló que el audio de la conversación entre el excontralor y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, lo conoció a través de un parte policial, ya que este se encontraría subido en una red social. El fiscal Vaca Mancheno cuestionó la documentación sobre el caso 30S, que estaba en manos del presidente de la Asamblea. Carlos Vaca, fiscal general del Estado, afirmó que el audio entre el excontralor y el presidente de la Asamblea Nacional es auténtico debido a que las partes involucradas así lo han confirmado. Además dijo que ese archivo auditivo estaría publicado en una red social. El audio está subido en una red social y yo recibí un parte policial en el cual se me comunicaba de la existencia del audio. El fiscal general afirmó que este no es un problema entre Carlos Vaca y otras personas, sino que lo grave se enmarca en la intención de sus interlocutores. Es algo mucho más grave. El contenido del audio se acaba de confirmar. Primero porque de la noche a la mañana ya aparecieron unos originales. ¿Cómo así? ¿Quién los tenía? ¿Por qué los tenía el presidente de la Asamblea y no los tenía la Contraloría? Si es que existen. ¿Cómo llegaron esos originales? Y la conversación le dice, ya tengo los papeles listos allá, ¿no? Claro, pues, ahora ya aparecieron los papeles. En tanto a los detalles de la conversación telefónica, el fiscal Carlos Vaca señaló que deben ser contestados por el presidente de la legislatura, José Serrano. Pídale una reacción al señor presidente de la Asamblea, pero no le permitan cantinflear y no le permitan titubear. Que lo diga de frente, con la cara, y diga cuál es el acuerdo que hizo con el señor Pollitt. Que respondan los otros respecto de quién es el chiquito y quién es la amiga. Según sostuvo Vaca, el día de la rueda de prensa donde develó el audio, él habría sido sujeto perseguido por la fiscal subrogante Tania Moreno, ya que a paso seguido le abrieron la segunda indagación penal. 20 minutos después de haber concluido la rueda de prensa, ya me abre una segunda indagación penal. A las 13:55 me abre la tercera indagación. Sobre este hecho, la fiscal Tania Moreno afirmó mediante un comunicado que el 22 de febrero un exfuncionario presentó una denuncia en contra del fiscal general del Estado, Carlos Vaca, por el presunto delito de incumplimiento de orden legítima. La investigación previa fue abierta el lunes 26 de febrero del 2018, debido a que el jueves 22 y viernes 23 Tania Moreno Romero estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado, debido a un viaje realizado por el titular de la institución. De otra parte, el fiscal Fabián Salazar, nombrado para esta investigación, confirmó que se tomarán todas las medidas constitucionales y procesales penales a fin de preservar conforme a la ley la información que se posee. Eso nos toca judicializar, a lo que ya los informo está siendo judicializado. No hay violación dentro de la preservación de la evidencia. Carlos Vaca no descartaría la posibilidad de comparecer ante la Asamblea Nacional en el caso de que así lo solicite la legislatura, informó Javier Rosero. Pierde fuerza la posibilidad de crear dentro de la Asamblea una comisión que investigue el caso 30S. Dentro de la legislatura hay sectores que piden la renuncia del presidente Serrano. Los pedidos para que José Serrano renuncie a la presidencia de la Asamblea se multiplican. Este martes, desde la publicación de un audio en el que se le involucra de impulsar la caída del fiscal general. El presidente de la Asamblea, a mi criterio personal, tiene que dar un paso al costado y yo no creo que debería estar al frente de la Asamblea Nacional.
propuesta que es apoyada en el sector de oposición. En el movimiento Creo dicen que la situación de Serrano al frente de la legislatura tras este escándalo es insostenible. Es que el presidente de la Asamblea renuncie a la presidencia de la Asamblea y permita una renovación en términos generales. Cosa con la que concuerdan en el sector social cristiano, que exigen explicaciones al presidente de la legislatura. Esa explicación debe ser analizada, debe ser procesada por la Asamblea para, de ser el caso, tomar las medidas pertinentes, entre las cuales puede estar la renuncia a la presidencia de la Asamblea. El mismo caso, lo mismo cabe para el tema del señor fiscal general. Mientras que en suma ponen distancias, ellos dicen que antes de tomar una postura deben seguir investigando. Para tomar una decisión adecuada, este es el momento también de la responsabilidad y de no prestarse al juego del caos, que algunos intereses quieren generar ese caos, la desinstitucionalización y la ingobernabilidad en el país. Y eso no quieren los ecuatorianos. El oficialismo mantuvo durante la mañana de este martes una reunión de bloque donde el presidente habría dado explicaciones a los legisladores. Aquí se decidió no dar paso a la creación de una comisión que investigue el caso 30S, como lo propuso Serrano. Lo que sí se anuncia es que pedirán que comparezcan ante el Pleno de la Asamblea el fiscal general y el presidente de la legislatura. Acá adelantan que su postura será enérgica en este caso. Aquí tenemos que actuar más bien con frontalidad, sí, con frontalidad. ¿Nos preocupa? Claro que nos preocupa. Claro que nos preocupa que las cosas han llegado a estos límites. Definición que será analizada este miércoles en la sesión plenaria. Prevén cambiar el orden del día para analizar el tema. Recordemos que este miércoles la Asamblea también deberá elegir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Elección en la que piden que Serrano, tras este escándalo, se excuse de participar. La Asamblea Nacional no se merece un presidente que esté involucrado en este tipo de situaciones, en donde se habla de infracciones, de delitos que son muy complejos. Informó Javier Gallo. Por su parte, la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, señaló que el gobierno nacional no persigue a nadie ni tampoco encubre a nadie. Esto en referencia al audio hecho público por el fiscal Carlos Vaca Manchero. Entre tanto, Guillermo Lasso, líder de Creo, exigió al presidente Moreno la renuncia de las autoridades envueltas en los actos de corrupción. Desde el gobierno nacional son claros y prefieren no intervenir en el desarrollo de las investigaciones del último escándalo presentado por el fiscal Carlos Vaca sobre una supuesta conspiración en su contra, que estaría orquestada por el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor prófugo de la justicia, Carlos Polit. El gobierno nacional que lidera el presidente de la República no persigue a nadie y tampoco encubre a nadie. Eso está en la cancha de la justicia, deberá resolverse ahí. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta del Ecuador, argumentó que en el marco de esa cirugía a la corrupción actuarán en función de los elementos y de los resultados de las investigaciones que le corresponden a la función judicial. El gobierno nacional tomará las medidas de forma absolutamente responsable y sobre todo consecuente con su accionar respecto a los temas vinculados a la corrupción. El régimen no fue el único en reaccionar, lo propio lo hizo el líder de Creo, Guillermo Lasso, quien estuvo acompañado por asambleístas de la Unidad por el Cambio. Lasso exhorta al primer mandatario Lenín Moreno, mayor participación. Yo me quiero dirigir al presidente Moreno para decirle que no confunda independencia de poderes con falta de liderazgo. Intervención que también demanda Lasso sobre el movimiento Alianza País por un supuesto apoyo a José Serrano. No, presidente Moreno, usted no puede actuar con indiferencia. Usted es el presidente de su movimiento político y tiene la obligación de actuar en este momento de crisis para evitar que crezca la desconfianza ciudadana. Entiendo que ese pronunciamiento nace del bloque de legisladores de Alianza País, tienen el pleno derecho de hacerlo. Gustavo Ya, el presidente del Consejo de la Judicatura, prefiere evadir respuesta al ser consultado sobre el audio. Todos estos temas serán objeto posiblemente de condiciones o de investigaciones, y en ese sentido serán analizados y desde la función judicial se darán los pronunciamientos jurisdiccionales que le corresponden a jueces y fiscales, no al Consejo de la Judicatura. Informó Héctor Romero.
Y el audio presentado por el fiscal general del Estado es prueba de la falta de institucionalidad en el país, así lo asegura el jurista Ismael Quintana. Por su parte, el politólogo Santiago Basabe habla de actos de corrupción colectivos. La serie de denuncias que han salido a la luz pública en los últimos días que involucran a funcionarios o exfuncionarios públicos tiene una sola lectura para el jurista Ismael Quintana. Es el fiel reflejo de la débil y la poca institucionalidad que tenemos en el Ecuador, y eso ya es algo histórico. Santiago Basabe, politólogo, cree que existe una gran diferencia entre los hechos de corrupción que se han registrado en periodos anteriores y lo que se está denunciando, de comprobarse. Que antes eran casos más aislados, funcionarios públicos corruptos que generaban escándalos de corrupción a partir del mal manejo de recursos públicos, de una asignación irregular de contratos, por ejemplo. Pero ahora se observa que esto es mucho más articulado, es mucho más sistemático, es mucho más sofisticado. Apuestan a que la denuncia estará en la palestra política hasta que pase la calentura. Porque además, por ejemplo, usted tenía la anterior semana el escándalo del señor Gustavo Yalc con el tema del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, un supuesto tráfico de influencias con este cruce de correos aparentes entre él y el presidente Correa. Hoy ese escándalo, que no se ha investigado, es tapado por un nuevo escándalo protagonizado por estos tres personajes. Entonces esto va a generar tensiones, va a generar escándalos de corrupción, va a generar seguramente más videos, más pruebas de unos y otros, hasta que llegue un punto en que la justicia, si es que se da una reforma, pueda tomar alguna decisión. Reconociendo como positivo el papel del presidente Lenín Moreno, quien ha preferido mantenerse al margen, por lo menos en el campo judicial, de este último escándalo. En lo político él tendrá que ver si de hoy en adelante marca alguna distancia con quien ha tenido mucha cercanía en este último tiempo y quien le ha mostrado, digamos, hasta aquí, una lealtad de conveniencias, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, no acudió al llamado de la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria por el caso de supuesto intento de secuestro en contra del ex asambleísta Fernando Valda. Serrano envió una solicitud a la autoridad indicando que por razones inherentes al cargo que desempeña no le será posible acudir, por lo que pide se oficie una nueva fecha y hora para el efecto. La representación jurídica de Valda afirmó que serían varias las preguntas que desean responde el actual presidente de la legislatura. ¿Qué pasó en una reunión que hubo hace algunos años, días antes de mi secuestro, en Ichimbía, en el Palacio de Cristal, cuando Rafael Correa los mandó a llamar a él y a Romy Vallejo? Quería preguntarle si en esa reunión fue que se dio la orden de secuestrarme en Colombia. También quería preguntarle si él conoce a Luis Raúl Chicaiza Fuentes y a Diana Jessica Falcón Querido, dado que trabajaban en su despacho y ambos están sindicados en Colombia por el caso de mi secuestro. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos está de visita en el país. La mañana de este martes se reunió con el presidente Moreno, donde trataron temas bilaterales como seguridad nacional, comercio y la situación que atraviesa Venezuela. La situación de Venezuela fue uno de los temas claves tratados durante la reunión mantenida a puerta cerrada por el presidente Lenín Moreno y el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del país norteamericano Tom Shannon, quien agradeció a Ecuador la abstención en el voto ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Yo creo que Ecuador va a tener un papel importante en los próximos pasos que vamos a tener que tomar en la OEA acerca de Venezuela. Una importante reunión que dará pie a trascendentales diálogos en el marco de las relaciones bilaterales, pues además de ello existen varios temas que interesan a ambas naciones, resaltó el primer mandatario. Los convenios bilaterales son convenios que estamos ya a punto de poner en consideración de ustedes. Asuntos de migración, asuntos de movilidad humana, temas de educación, temas de cultura, temas de industria, temas de comercio, temas de combate a la droga, al terrorismo, etcétera, etcétera, y sobre todo defensa de los derechos humanos y defensa de la democracia.
En el marco de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, Shannon destacó que es indispensable construir una estructura sólida en base al diálogo y a la negociación que permita avanzar en este tema. Por ello se solidarizó con el país tras el atentado ocurrido en San Lorenzo. Nosotros estamos dispuestos a profundizar nuestra asistencia en esa área en particular, pero también en todas las áreas de la seguridad nacional de Ecuador. Esto mientras que en el campo de comercio e inversión expresó que las embajadas tanto en Ecuador como en Estados Unidos continúan trabajando para alcanzar un acuerdo comercial entre ambos países. Estamos en un rumbo hacia un acuerdo comercial. Yo creo que en pocos meses vamos a poder reunir el Bilateral Trade and Investment Committee, o sea, la Comisión Bilateral de Inversión y Comercio, y basado en eso vamos a tener una mejor idea del tiempo que vamos a necesitar. En Quito informó Adriana Rojas. El Bloque de Integración Nacional en la Asamblea Nacional, mediante su legisladora Vilma Andrade, presentó un proyecto que busca reformar la Ley de Comunicación. El principal aspecto es la eliminación de la Supercom. Se afirma que esta sería integral y lo que se pretende es devolverle al país la plena libertad de expresión. Una ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Comunicación. Le estamos planteando la eliminación de la Supercom, que pasen las acciones administrativas a la Cordicom solamente como una sala especializada, manteniendo el derecho a que puedan acceder a establecer inclusive sanciones administrativas en un debido proceso, que empezará por una amonestación que tendrá que ser debidamente notificada. Esa amonestación inclusive puede ser apelada. El gobierno anuncia mesas de diálogo entre instituciones de control y comunidades de Zaruma y Portobelo para así continuar en su lucha contra la minería ilegal, actividad en la cual además se estaría ligando otros delitos. De la empresa nacional minera. Así lo anunció la ministra de Minería, Rebeca Illescas, quien indicó que tras la situación que vive Zaruma y Portobelo en la provincia de El Oro, se continúan aunando esfuerzos para erradicar la minería ilegal. La solución para Zaruma y Portobelo en el mediano y largo plazo será hacer una minería responsable, sin duda. Nosotros no vamos a permitir la minería ilegal y para esto no hay un diálogo ni una discusión. Vamos a erradicar la minería ilegal, pues esto es un delito. Para ello, a través de un trabajo interinstitucional, planean acciones en territorio que además les permita mejorar las condiciones de los mineros. Vamos a establecer mesas de diálogo, estamos en trabajo permanente con las organizaciones sociales, indígenas, con los gobiernos autónomos descentralizados y buscaremos la mejor solución para los territorios. El Ministerio del Interior también pone su hombro para trabajar en la erradicación de la minería ilegal en el país. Su titular, César Navas, indicó que los resultados para alcanzar el objetivo van por buen camino. 4 grupos delictivos u organizaciones totalmente desarticuladas, detenidos y aprendidos 27, armas de fuego, ustedes pueden ver el número de excavadoras intervenidas. Operaciones que les han permitido identificar que la actividad de la minería ilegal se entrelaza con el crimen organizado transnacional, indicó. Entonces hemos visto que esta actividad está siendo utilizada para poder lavar dinero de actividades ilícitas. Entonces en esta problemática a nosotros como Estado, desde el punto de vista de seguridad, nos interesa que las actividades sean regularizadas totalmente. La ministra Illescas ratificó que se trabaja exhaustivamente para que se cumpla lo aprobado en una de las preguntas de la consulta popular del pasado 4 de febrero, referente a la prohibición de realizar actividades extractivistas en áreas protegidas, además de a la par alcanzar las proyecciones en este campo en los próximos 4 años de gobierno. Vamos a generar más de 25.000 nuevos empleos de los proyectos estratégicos que están hoy en construcción, pasar del 1% del PIB hoy que representa la minería a un 4% en los próximos 4 años. En Quito informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. Decenas de jubilados de la Comisión de Tránsito del Ecuador realizaron un plantón en los exteriores del edificio de esa institución, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Afirman que llevan 2 meses sin pagos de sus pensiones. Jubilados
Jubilados de la antigua Comisión de Tránsito del Guayas, ahora Comisión de Tránsito del Ecuador, cerraron la vía principal de la calle Chile y Cuenca, exteriores de la entidad, con el fin de ser escuchados. Que no nos cancelan y queremos que nuestros haberes procedan ellos a pagarnos. Nos dieron el derrame cerebral y por ende estoy con la pierna izquierda y el brazo. ¿Qué necesita para su alimentación, para su familia? Para todo, medicina, alimentación, para todo. Ya entregué 20 años de servicio. ¿Y necesita usted para sus medicamentos? Exacto. Yo soy operado del corazón y no tenemos para comprar ni un medicamento. A gente que está en silla de ruedas, gente que está inválido, con enfermedades catastróficas, donde hemos dado los pulmones de esta calle, donde hemos estado con lluvia, con aguacero, dando tránsito durante todo este año de la fundación de la Comisión de Tránsito de Ecuador. Yo soy la ex sargento Ana Rosa Guayamabe Matamoros. Es terrible. Ya vamos para 2 meses y ni siquiera nos pueden cancelar un centavo. Yo trabajé 20 años nomás en la institución, pero aporté con el 27.9% de la caja de cesantía. Ante esta situación, el director de la CTE reconoció los pagos pendientes a 902 jubilados. Detalló que su origen data desde diciembre del 2017, cuando entró en vigencia el Código Orgánico de Seguridad Complementaria de Orden Público. Ya forma parte, o la responsabilidad o la obligación de pagarle estas transferencias solidarias a los compañeros jubilados, la asume la Comisión de Tránsito del Ecuador y por ende el gobierno central. Asegura que esto representa un impacto a la caja fiscal, por lo que está trabajando en conjunto con el Ministerio de Finanzas y el de Transporte para financiar la totalidad de los pagos a jubilados de los años venideros. Un máximo hasta el viernes, tal vez la cancelación. Yo creería que antes, pero veremos en el transcurso de los días. Informó Pilar Vera. Atención, luego de 16 horas de paro de transporte inter e intraprovincial, la FENACOTIP anunció que se levantó la medida, aunque no hubo ningún acercamiento con el gobierno. Ahora las autoridades evalúan posibles sanciones contra los impulsadores de la paralización. La Federación de Transporte Interprovincial, la FENACOTIP, ha levantado ya la medida de suspensión del servicio de transporte que se mantenía desde las 0 horas de hoy. Gracias a las medidas de contingencia que tomó el gobierno nacional y al apoyo de las federaciones nacionales, hay que recordar que hay 10 modalidades en materia de transportación pública. 9 de esas federaciones nacionales han expresado el apoyo irrestricto al gobierno y sobre todo el rechazo a este tipo de medidas que representan la suspensión de un servicio de carácter público, y del 62% de los transportistas interprovinciales que no plegaron al paro, conscientes de la necesidad ciudadana, se mantuvo el servicio y se logró minimizar el impacto a la población. Iniciaremos pues las acciones necesarias que correspondan a lo que establece la ley para disponer los inicios de los procesos administrativos en caso de que se determine que existieron acciones reñidas con la ley y que afectaron el orden público o afectaron de una manera importante a la ciudadanía. Pero ¿cómo se desarrolló esta paralización? Tras la suspensión de actividades de la FENACOTIP, el gobierno planteó un plan de pago de la deuda que mantiene con la federación. Mientras tanto, el gremio de transporte no descarta realizar nuevas manifestaciones. Varias boleterías cerradas, salas de espera con una gran cantidad de usuarios, andenes de arribo y salida vacíos y una menor presencia de buses en las carreteras cercanas a la ciudad fueron algunas de las repercusiones de la suspensión de actividades de la FENACOTIP. En Calceta sí hubo un conato de incidencia que botaron árboles, pero el señor gobernador actuó inmediatamente y se superó este tema. Según su representante, el 85% de sus afiliados se unió a la paralización. Aseguran que la medida es preventiva y busca que el gobierno controle la informalidad del transporte, elimine las 2 revisiones técnicas anuales impuestas en varios municipios y reconozca la deuda de $79 millones que el Estado mantiene con el gremio desde el 2012 como compromiso para no elevar la tarifa. Aquí tienen que haber Ministerio de Finanzas,
el SEMPLADES, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de la Producción. Deuda que fue reconocida por el gobierno, por lo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas planteó un plan de pagos mensual, cuyo requisito es que las federaciones de transporte presenten la documentación de respaldo ante la Contraloría. A medida que ellos vayan entregando esos requisitos, se les irá pagando. Obviamente hay un límite anual de cuánto se puede pagar y en base a eso se ha hecho un cronograma y se le ha presentado a la FENACOTIP. La FENACOTIP espera que el plan de pagos y sus demás demandas queden respaldadas por escrito. Ministro de Transporte en representación está haciéndolo, pero nosotros queremos que eso se traduzca en un documento por escrito para no tener otro día un inconveniente como este. Sin embargo, para las autoridades, la paralización de actividades de la FENACOTIP evidencia la falta de acuerdos. No han aceptado el plan de pagos propuesto por el Ministerio. En tanto, los diálogos continuarán, pues el gremio de transporte no descarta realizar una nueva manifestación. Nosotros haremos nuestra Asamblea Nacional para hacer la evaluación frente al tema e inmediatamente nosotros tendremos que tomar resoluciones que daremos a conocer a todos ustedes. Durante la jornada, modalidades de transporte como turístico, urbano, estudiantil y de carga prestaron habitualmente su servicio a escala nacional, informó Sofía Vintimilla. Mientras que en el puerto principal malestar se generó en los usuarios del transporte público intercantonal e interprovincial, que este martes inició una paralización parcial como medida de protesta, como hemos visto, de las autoridades y para dar un llamado a las autoridades de gobierno. La paralización del transporte público intercantonal e interprovincial se evidenció en las carreteras y en las terminales terrestres. En Guayaquil, por ejemplo, amanecieron cerradas muchas boleterías y en otras la espera fue larga para los usuarios que pretendían viajar a otros cantones del Guayas o a provincias. Espera, ¿qué más toca? ¿Para dónde se dirigen? A Montañita yo. ¿Qué tiempo esperando para comprar un boleto? Estoy desde las 2 de la mañana aquí. Nosotros estamos con un cronograma y tenemos que llegar a una hora específica y nos retrasan nuestras actividades. No queda más que esperar que terminen todo esto. ¿Les perjudica esto? Nos perjudica bastante. ¿De qué manera? Queremos trabajar, queremos llegar a nuestro destino para trabajar. La Agencia Nacional de Tránsito implementó un plan de contingencia para suplir las rutas de los buses que se sumaron al paro. Aquellas rutas que Santa Elena, pese a que la SICA se está trabajando, vamos a cubrir rutas y frecuencias para que la ciudadanía llegue a su destino. La Coactur, que es Manabí, que también tiene su afluencia de ciudadanía, también vamos a ver si hay más unidades para que lleguen la gente a su destino. Según esta funcionaria, en lo que respecta al Guayas, se aplicó este plan de contingencia en todas las terminales terrestres. Con la CTE también estamos trabajando en coordinación también con la Policía Nacional de la Zona 5, Zona 8. Nuestro deber como funcionarios públicos en este momento, como Agencia Nacional de Tránsito, es precautelar de que la movilidad, que es un derecho constitucional, se pueda dar a cabalidad. Informó Marcela Maquiló. Es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y al regresar mucha atención, amigos televidentes, porque se identificó a las 2 personas que murieron en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Los detalles al volver. Estamos de vuelta, amigos, y como lo anunciamos, identifican los cuerpos de las 2 personas que murieron tras caer del tren de aterrizaje de un avión comercial en el aeropuerto de Guayaquil. Se trata de 2 adolescentes oriundos del Tambo, provincia del Cañar. Las autoridades policiales intensifican las investigaciones para así determinar las responsabilidades. Eran NN hasta la mitad de la mañana de este martes, cuando habitantes del Cantón Tambo, provincia del Cañar, aparecieron en la morgue. Creo que hay algún cómplice que dejó pasar al aeropuerto, porque creo que ninguna persona puede ingresar sin documentos. Sí, andaban estudiando, estaba estudiando de noche nada más. ¿Trabajaban también? De día ayudaba a mí, eso nomás era de agricultura, ayudaba nada más. ¿Le acompañaba? Sí. Los 2 polizones que cayeron del tren de aterrizaje de un avión comercial son 2 adolescentes, primos, Luis Manuel Chepe, 16 años, y Marco Vinicio PG, 17. Existían 2 muchachos desaparecidos desde el día domingo. Con esas características se contactaron a sus progenitores, nos dieron las características y resulta que coincidían con los muchachos que fueron ya levantados
en el aeropuerto. Trascendida la información, la Dirección de Aviación Civil informó que iniciará una investigación de campo y documental a través de un grupo de inspectores. Este jueves 1 y viernes 2 de marzo empezarán a solicitar las copias de los videos de las cámaras de seguridad y la lista del personal. Averiguar cómo lograron esos muchachos ingresar al aeropuerto, llegar hasta el avión e inclusive ocultarse en el compartimento. Los cuerpos aún permanecen en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses ubicado en el suroeste de Guayaquil. Luis Manuel y Marco Vinicio engrosan así las estadísticas de una tragedia que después del periodo bancario aún se vive en el austroecuatoriano. De hecho, en agosto de 2005, más de 113 migrantes desaparecieron en la frontera marítima entre Ecuador y Colombia, la mayoría oriunda de San José en Cuenca, y no pocos eran adolescentes. Solo hubo 9 sobrevivientes, a los demás se los devoró el mar y a ellos el peligro en un compartimento de un avión por un sueño quebrado. Pero sí pedimos, compañeros medios de comunicación, que se aclarezca, que se haga la justicia por estos 2 jóvenes. Han sido jóvenes inocentes, campesinos, indígenas. Informó Jorge Escobar. En este tema son diversos los casos en varias partes del mundo de personas que han pretendido migrar ocultos en el tren de aterrizaje de un avión. Sin embargo, son pocos los que han logrado sobrevivir a esta peligrosa travesía. En Ecuador es un hecho inédito, pero a nivel internacional son numerosos los intentos de ciudadanos que pretenden abandonar sus países mediante este mecanismo. Recientemente se presentó el caso de un dominicano, quien logró llegar a los Estados Unidos viajando en el tren de aterrizaje de un avión. Evidentemente fue detenido en suelo norteamericano. Los investigadores del caso grabaron en video cuando este ciudadano les detalló en qué forma logró su peligrosa hazaña. Ubicado de forma muy incómoda dentro de ese pequeño espacio, llegó hasta el país que anhelaba. Pero los controles de esa nación no le permitieron continuar con su travesía. Ahí fue que te quedaste. Estados Unidos, desde 1947 hasta el 2014, reporta un total de 105 casos de migrantes que pretendieron llegar ocultos de esa forma. Pero de esa cifra, solo 25 lograron sobrevivir. El contraalmirante Darwin Jarrín nos explicó lo arriesgado que resulta esa travesía. Porque es un avión que vuela sobre los 40.000 pies, donde la cantidad de oxígeno disponible es muy escasa. Por otro lado, también las condiciones de temperatura bajo los 30 grados, bajo cero. En cuanto al hecho generado sobre la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, aún se desconoce si los afectados se lanzaron o cayeron involuntariamente, pero el jefe de la primera zona naval advierte que a la velocidad del avión, es decir, 220 kilómetros sobre hora, es muy probable que salieron disparados producto de los efectos que se generan. Se genera un efecto Venturi, entonces lo que hace es absorber todo lo que está en los espacios vacíos y expelerlos al exterior. Igual que se rompería una ventana en vuelo, no es que se mete el aire, al revés, todo lo que está adentro sale. Las investigaciones apuntan a descubrir quienes facilitaron el acceso de los menores hoy fallecidos. De encontrar posibles responsables, serán juzgados bajo la figura del tráfico ilícito de migrantes, según lo establece el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal, que establece una sanción de 7 a 10 años de prisión. Las personas que facilitan la transportación de personas ilegalmente sería comúnmente llamado coyotero. Si aquellos jóvenes hubiesen sobrevivido a la caída, estarían enfrentando cargos por la infiltración en zonas de seguridad contemplada en el artículo 351 del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena está contemplada de 6 meses a 2 años. Estas personas ingresan a un lugar que no estaban autorizados para el mismo. Informó José Morales. Cooperativa de ahorro y crédito ubicada en el sector de La Magdalena, sur de Quito, fue el blanco de los delincuentes. Los sujetos que se movilizaban en motocicletas aparentemente se llevaron $320.000.
¿Cómo se dieron las cosas? El golpe al parecer fue planificado de forma milimétrica. Los sujetos esperaron pacientemente que llegue el blindado con las tulas de plata. Los custodios dejaron el dinero en el cuarto de seguridad. Mientras cumplían con el trámite, aguardaron hasta que se vayan. A los pocos segundos arribaron 8 individuos en 4 motocicletas y sin perder tiempo bloquearon a los guardias y se fueron directo a donde estaban las fundas. Inmediatamente se estableció la clave 3 para establecer un cerco de seguridad. Se realizó el operativo con todas las unidades. Los pocos clientes que estaban en la agencia fueron obligados a botarse al piso. Los empleados, con las manos sobre la cabeza para evitar que activen el botón de seguridad, se movieron rápidamente, siempre con el dedo en el gatillo, amenazando en disparar si alguien intenta llamar a la policía. Lo que podemos observar es una Mossberg que usualmente la utilizan las compañías de seguridad, una pistola y una subametrallador. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Agentes de inteligencia estudiaron los movimientos y la forma como perpetraron el jugoso robo. Se conoció que 6 pasaron y 2 se quedaron de campaneros, impidiendo que alguien ingrese a la agencia ubicada en el sector de la Magdalena. Que hay un video donde que se encuentran todas las filmaciones antes, durante y después del asalto. Ventajosamente no hubo disparos, nadie salió herido, llegaron con las manos vacías y se fueron con varias bolsas repletas de billetes. Estiman que se llevaron $320,000. Los sujetos, para evitar ser identificados, llevaban cascos y otros cubiertos del rostro. Incluso uno habría estado con uniforme de guardia de seguridad. Que dicen la gente que los delincuentes estaban como vestidos como guardia. Uno estaba como guardia, el que estaba con el arma. Aprovecharon la facilidad de las motocicletas para escapar por el tráfico y evitar el operativo policial. Los uniformados se movieron por tierra y aire, pero no hubo resultados, se perdieron en la inmensa selva de cemento. En Quito informó Iván Casamen. En un barrio rural de la parroquia de Pifo, al oriente de Quito, un toro de lidia embistió a un hombre matándolo a los pocos minutos. Presuntamente el animal se salió del potrero y corrió por la vía pública. Nadie sabe cuándo les llega la hora. Un hombre de 75 años de edad descansaba luego de haber terminado su jornada agrícola. Estaba cerca de casa, en una especie de banca, cuando de pronto se le apareció el enorme animal sin darle tiempo a correr. El toro lo embistió por varias ocasiones, acabando con su vida. Le coge a mi tío de lo que estaba sentado en la vía pública, está adentro ya de nuestros terrenos. Presuntamente se salió del potrero, nadie sabe si saltó la cerca o qué pasó, pero según los moradores del barrio Cochauco de la parroquia de Pifo, corría por la calle y atacó a don Rafael fuera de la hacienda, es decir, el difunto no estaba cruzando por la mitad del ganado bravo. Yo estuve con mi hija en el patio, ¿ya? Y le alcanzó a coger a mi hija y entrar al cuarto nomás y cerrar la reja. Para los habitantes del barrio Cochauco, cuando se presentan estas novedades se dan cuenta del riesgo que corren a diario, prácticamente conviven con estos animales, los toros en los potreros y ellos cumpliendo con la jornada diaria. La calle principal cruza gran parte de la hacienda privada, donde están los animales. Hay una denuncia en la Junta Parroquial de Pifo. Entonces el señor se había comprometido, a poner postes de cemento cada 20 centímetros y poner la alambrada, pero nunca ha cumplido. Solo piden que el dueño de la hacienda coloque mayor seguridad para evitar que los toros de lidia escapen y pongan en riesgo la vida de los moradores. Hoy fue una persona adulta, mañana puede ser un niño o cualquier otro habitante que se encuentre de manera casual, cara a cara con el animal, lo que puede terminar en una nueva desgracia. Es un peligro, ojalá hubiera alguien que diga que asegure bien y que ponga unos potreros cerrados para que no salgan al camino. Ya son 2 personas que ya mueren por el accidente del toro. Esperan que esta lamentable pérdida sirva para tomar los correctivos del caso y todos vivir en armonía. En Quito informó Iván Casamen. El Instituto Geofísico, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer que a las 13:11 de este martes se registró un sismo de magnitud 3.6 en Santa Elena. Así también, a las 15:28 se presentó un movimiento telúrico de 4 grados en escala de Richter, esta vez en Puerto Ayora, en Galápagos. El sismo de mayor magnitud de las últimas 24 horas fue de 3.2 localizado en la costa fuera de Salinas. Hasta el momento tenemos un total de 4.413 réplicas desde el sismo de abril del 2016.
Y con esto nos vamos a un nuevo corte y al regresar en las noticias del mundo, en Colombia 5 soldados muertos tras atentado atribuido al ELN y además hasta el momento son 12 personas muertas en Europa por el fuerte temporal. Eso es El Comercio TV. Regresamos en El Comercio TV. Una fábrica de colchones fue consumida por las llamas. El incendio estructural se registró en el sector del Parque Industrial de Guamaní. Los motivos del siniestro aún no se han determinado. Iniciada la tarde de este 27 de febrero, un incendio consumió una fábrica de colchones ubicada en el sur de Quito. Los moradores afirmaron que después de escuchar varias explosiones, el fuego se hizo visible. Una llamarada de unas 12 a 15 o 20 metros. Salían una tras otra. Además del fuego, la materia prima para fabricar estos equipos significó un riesgo mayor en la zona. El colchón de por sí, el material con el que está confeccionado es altamente tóxico. Y como ustedes pueden ver, la gente que está en el interior está sumamente equipada, o sea, no puede ingresar nadie más. Los propios trabajadores no pueden deducir qué pudo ocasionar las llamas, esto entendiendo que contaban con equipos nuevos y protocolos de seguridad adecuados. No sabemos, es una planta totalmente nueva, moderna, tecnología de punta. Cuando abrimos la puerta estaba todo envuelto en humo y funcionaron las brigadas. Sacamos los vías. Como medida de seguridad, más de 1.740 personas habrían sido evacuadas. Según se informó, no existen fallecidos ni personas heridas. Nuestros bomberos, sí, al momento de sacarse el equipo, sí sufrieron un poco las consecuencias de la inhalación del humo, pero en este momento están estables. La representante de una escuela que tiene cerca de 340 estudiantes hizo un llamado a las autoridades para que efectúen controles estrictos a las empresas del sector. Que por favor nos ayuden, si se ponen empresas, que realmente esto se haga un seguimiento, se verifique cómo están. Estamos con bombas de tiempo aquí. Y todo esto es residencial. De igual forma, una moradora de la zona afirmó que los bomberos pudieron llegar antes, pero el descuido en las vías de acceso, dijo, dificultaron su ingreso. Los carros de los bomberos no podían entrar, las ambulancias no podían entrar debido a ¿qué? Que las vías, miren qué condiciones nos tienen. Finalmente, las llamas fueron controladas aproximadamente a las 3 de la tarde y se espera que los informes técnicos de los bomberos confirmen lo sucedido en esta fábrica de colchones que colapsó casi en su totalidad. Informó Javier Rosero. Es momento de despedirnos, amigos. Gracias por su sintonía, cariño y compañía. Un abrazo grande para todos.